Bueno, ya tenemos al equipo completito. Despite the Barry y name, sus tetas. Lowtown's not so bad. Just more likely to be destroyed by tidal waves than Hightown. I just can't get used to all the noise in Lowtown. And the smell. What a come down for Mother to be here. Vale, tenía misioncitas por aquí, ¿no? ¿Dónde estoy yo? Aquí. Vale, habíamos visto Alta Ciudad. What will they think of next? You have a problem with that? Me? My family's not native either. I'm just surprised. A lot of old prejudice in the Guard. I'll give them plenty of reason to change their minds. You know, it's possible they're just scared shitless of you. That's my theory, anyway. La ciudad está sobre un foso gigantesco. Era antes la cantera de Kirkwall. Ahora es un laberinto de chabolas. Patios hexagonales llamados hexas. Los más pobres viven en cuevas excavadas. Unos derrumbados se asemejan a cicatrices. El humo sofocó la zona. Solo las frías tormentas invernales limpian el aire. De vez en cuando de los pozos surgen varadas de aire pestilente, gas mefítico, que a veces asfixian en silencio barriadas enteras de chabolas. Joder. Los muros de Baja Ciudad son más altos en el puerto. Su calle más concurrida lleva a Alta Ciudad. Desde aquí lo único que se ve además de los muros es Alta Ciudad, que refugio en lo alto. Jenny TV. Harry Pechote, te lo dijo Tamara. Okay. Yo sigo pobre, así que no. Refugiados feldenos, soldados Kunari, luego que esclavistas de Tevinter secuestrando a nuestros hijos de sus camas, se acabó. Dejemos claro que los habitantes de Kirkwall no van a tolerarlo. Tenemos que unirnos para echar a la basura extranjera. Las marcas libres son para los marqueños. Si te importa nuestro futuro, únete a los amigos de Kirkwall, recuperemos la ciudad. Siento mal copiado. Este detalle. Aquí también ha llegado Vox, ¿no? Los extranjeros nos roban el dinero. Me emociono leyendo porque esas cosas se escriben con una emoción estúpida. Así que hay que verlas con una emoción estúpida también. If it isn't Hawk. Still up to old tricks, Elegant. Lady Elegant, if you don't mind. A married woman now. ¿Nos conocemos? Last time we met, you were still in Athenral's employ. Things have been going well since then? Ha caído mal. Is there something you're interested in? You may recall I sometimes provided potions for Athenral. I'd be willing to extend you the same courtesy if you like. All I ask is you inform me of any interesting reagents you find. In exchange, I'll approach my contacts on your behalf. And of course you'll need the appropriate recipes, such as this one. Free, for old time's sake. Cargar pociones. O sea, ya no las hago yo. Puedo hacerlas igualmente. En plan... Pero las pociones tengo que encargarlas. Ah, claro que se las di. No, pero esto será algún tipo de estafa, ¿no? Juraría que mi TV...
Esto de Sera lo dicen mucho y no sé muy bien qué es. Y esto es una puta estafa, madre mía. That's enough. Clear out, you charlatans. Vamos, si me dices que... Swindler's nab goes straight to the Carter's coffers. They must be stopped. Dices que Genitivi ahora está sacando dinero de... Takes no notice of these thieves. No one cares as long as they keep to Lowtown and the docks. No one except guards on the street, that is. Hostia, o sea, hay misiones que me surgen por eventos, en vez de estar marcadas en el mapa. Y eso es curioso. Que es una estafa, o sea... Por un momento pensé, el puto Genitivi está pues montó un negocio con las cenizas después de darme el sermón de no, es que las cenizas hay que protegerlas porque no sé qué y no sé cuánto. Hubiera ido a su casa a meter una paliza. Ok, Kio, gracias por pasarte, que cenes bien y aproveche. You want swords? I got swords. Oye, estaba siempre mirando la parte de venta en vez de la de compra y yo en plan, porque en todos sitios tienen lo mismo. Claro, estaba mirando mal. Bueno, igualmente estoy pobre, así que... Will everyone please just step back? My mother's in labor. The baby's come early. Can anyone help her? I'll send word to the healer, but... My son's hurt bad. Can't overturned on him in the blasted bone pit. Everyone in your turn. I promise we have donations coming in. There will be food and medicine for all of you. Donaciones. Ay, me cachis. Muy graciosa forma de decirlo. Bueno, me alegro entonces. Puntos y para sacar clic. Me pregunto si esto te dejará luego hacerlo la mierda de robar lo que tiene dentro. Sería muy feo, ¿no? Pero si quieres ser caótico, evil. Bueno, evil en general, no necesariamente caótico. Bueno, algo que descubras que esta gente está estafando también, entonces no es caótico evil, entonces es lawful. No puedo comprar nada, pero miro por si acaso tienen algo en concreto que digas, vale, tengo que volver después. Son estas pantallas de carga con cicatrices. By all means, see if there's something that takes you fancy. Hable con la señora adentro. If you're seeking aid, leave your name with my girl. We serve everyone here. No one came from Ferelden without trouble. But I can't give priority to anyone who's already found work and lodging. Ay, ay. Is there a way I can assist these people? If you've coin to spare, we won't turn it down. Donations go in the box up front. Anything else? I just want to see your wares. Look around. We don't often get customers with actual coin to spend.
Tal. You again. What do you want? Ay, no me hables así. Is there a way I can assist these people? If you've coined Vale, anything nada. else, I... Look, Me huele mal este sitio, la verdad. ¿Estáis estafando a los pobres? Voy a acabar robándoles el dinero de los nativos, ¿no? ¿Cuánto hará falta para contribuir? ¿Tienes suficiente dinero? Eso, que hará falta un oro mínimo o así, ¿no? Quien roba a un ladrón tiene 1000 años de perdón. You should meet my husband, Hawk. Perhaps an evening out sometime. ¿Por qué no? Those miscreants have made a lot of people angry. If they met an untimely end, I'm certain us simple guards would never figure it out. Vaya manera de decirme que tengo vía libre. Esa frase parece ser dicha por un ladrón. Your family used to be noble, right? By some definition of the term. Do you ever wonder what your life would have been like if you were still nobles? Sunshine, nobility is just an expensive lifestyle. I've already got one of those. Nobles have power too, and responsibilities. Estates, servants, investments, mercenaries, assassins. We've still got all those things. It's sunnier here, and nobody calls me my lord. I think I can live with that. ¿What? ¿Es una pantalla de carga? Barrick, ¿qué te pasa aquí? So, here's the thing. We need to find a way into the deep roads. Bartrand can lead us to the right place once we're down there, but we need a good entrance. Any entrance would do, wouldn't it? Well, unless a dragon's sitting in it, I suppose. We need an entrance that's close to our destination, but isn't already plundered or filled with darkspawn. Fortunately, I've received some new information. There's a Grey Warden in the city. If anyone knows how to get down there, it'll be him. Why would a Grey Warden know that? The Wardens don't just fight darkspawn. They forge into the deep roads all the time. And if he doesn't know, he might be able to point us to those who do. Are there any other options? None at the moment. Bartrand had an entrance lined up, but it was a bust. I'll keep looking, but if we don't find something, ¿Será alguien que yo conozca? I'll know where to go. No había muchos. A ver, en Awakening acabas convirtiendo unos cuantos, pero no sé. Bueno, debe ser alguno de los de Awakening, supongo. Para hablar. Joder, macho. Os sorprendería saber que no me spoileo todo de todo. Hay muchas cosas que no sé de cosas. Sounds like you have it all planned out, Varric. And that, Misser, is why I'm here. Supposedly, this Grey Warden came in with some other Ferelden refugees not long ago. A Lowtown woman named Lorene has been helping the Fereldans. We talked to her. Maybe we learn where he is. I'll keep after my contacts, see if I can drum up any other work. Ok. Amistad más 15 con Barrick. You know that guy Marlowe at the bar downstairs? Don't make eye contact, whatever you do. Sí. ¿Dejas pasar, hermana? Gracias.
Kirkwall era considerado el fin del mundo cuando se llamaba Emmerius en honor al maese Merius Craven, su fundador. Era uno de los enclaves de los bordes del imperio de Tevinter. Los siervos del maese trabajaban en las canteras para extraer azabache que levantaba los muros de los imponentes templos de Mirratus. Tras la revuelta de los esclavos, el templo quedó reducido a cenizas, casi quedó reducido a cenizas. Y entonces se decidió que había que establecer para el comercio de esclavos lejos de zonas más civilizadas. El arconte Monario César estuvo a punto de morir a manos de un esclavo elfo en estos momentos, en esta época. Fue enclave, aportaría riquezas. 20 años después, uno de los candidatos hizo con el control. En sus 20 años se robaron ríos de sangre en la frontera, lejos de los ojos del arconte. Más se enfrentaron entre ellos. La mitad de los esclavos murieron en combate. Merius fue elegido gracias al matrimonio de su hijo con la hija del arconte. En la década se levantó una inmensa fortaleza en los acantilados de Kirkwall. Un millón de esclavos pasaron por sus puertas antes de la caída del imperio. La propia familia Craven se convirtió en patrona de los 3 siguientes arcontes y fue una de las impulsoras de la ampliación del camino imperial hasta el valle de Ferelden. Perdió una gran influencia política cuando las tribus alamaris se resistieron. Merius era una joya a la altura de las ciudades más poderosas del imperio y el mayor centro de civilización fuera de Tevinter. ¿Un arconte qué era? Dijo el otro día que estuvo mirando compis. Sí, pero... no sé. Algunos. Por ahí hacerme una idea de... a ti te follo. Y no. Sí. Conte era como... es como... el líder de Tevinter. No me acuerdo. Alguna sorpresa me voy a llevar igualmente, tampoco lo veo todo. Maleficarum. La magia existe para servir al hombre, nunca para dominarlo. Los que obran con magia que dominan las mentes y los corazones transgreden la ley del hacedor. Aquel que cause daño sin mediar provocación al más humilde de sus hijos será odiado y maldito por el hacedor. La magia que se alimenta de dañar a los demás por derramamiento de sangre no es la grata al hacedor. Aquellos magos que honran al hacedor y respetan sus leyes los acogemos como hermanas y hermanos. Los que rechazan las leyes del hacedor y las palabras de su profetisa son apóstatas, serán expulsados y no tendrán un lugar entre nosotros. Los sermones de Justinia Primera. You show admirable restraint, Bethany. For a mage, you mean? I could also say for a hawk. But yes, for a mage. You have a sword. Why aren't you killing someone right now? Fair point. But I can put my sword down. Believe me, I have tried. Why is this place called the Hanged Man? Because every time someone asks to
question, we string them up from the What are you looking at? Are you one of them? Hey, I know you. You're that... Sí, soy una persona. Ahora voy a estar pendiente de cuando haya conversaciones porque sabiendo que salen misiones por evento. No. Maybe. Yes. Face it, you don't pay me enough to stay sober at work. You heard about that Deep Roads expedition. They say anyone who goes down there is going to be rich. You don't think they'll need drinks served down there, do you? Welcome to the Hanged Man. What's the word on the street? The craziest thing. Apparently, the pigeon population has taken a nosedive in Ferelden. Weird, huh? No son misiones por evento, no es Kiseki, con cosas perdibles. Se triggería animación cuando pasas por ahí. Vale. Bueno, igualmente estaré pendiente porque antes me salió un evento a raíz de una animación. Entonces. No sé si podías pasar de largo, la verdad, porque quedé quieto. Any other news? There's an expedition heading to the Deep Roads, and every sword and his dog wants in on it. No son eventos. Ya, no sé si... Quiero decir, no es perdible. O sea, quiero decir, no pasa nada por no estar pendiente, ¿no? Acabas tarde o temprano... acaban... Es que no sé cómo explicarme. O sea, no es perdible, ¿no? Any other news? I hear rumors of a healer in Darktown who's looking after the sick. For free. Imagine that. Any other news? You ever met the Viscount Dumas? The man doesn't use his head for anything but storage for fancy hats. ¿Has cambiado los ojos? No. No, está tal cual la preselección. No le toque nada. Any other news? Apparently, the Kunari are just waiting for a ship to take them back to Parvolan. Hope it comes soon. Any other news? You hear about the Isle of Redcliffe? Some say Andraste herself reached down and cured him so he could unite the land. Sí, Andraste. El chico igual los tiene marrones, no lo sé. Juraría que no toque nada, vaya. Any other news? Apparently, the Kunari are just waiting for a ship to take them back to Parvolan. Hope it comes soon. Thanks. I should go. Anytime. Why is this place called the Hanged Man? What? Ah, I've got a stiff drink with your name on it. Just passing through your fine establishment. You haven't seen our little patrons yet. F. marrones, F. azules. ¿No? Curioso. Esto de pedir bebida. No hay como en el Yakuza un indicador de estar borracho ni nada, ¿verdad? No. Maybe. Hace gracia. Face it, you Es don't bronce. pay me enough to stay No es sober at mucho. work. Ay, pobre Carver. Una que se murió protegiéndonos. You heard about that hero of Ferelden? Yes. Why? What makes a hero, eh? I bet I could kill an archdemon. Los cojones. Bet you couldn't. I'll bet you a dozen ales. What? Well, now I'm gonna show you. Antes me salía ahí. Salía antes como que este libro era clicable. Notice the way those Kunari look at you. It's like they're judging you. Or trying to decide how to prepare you for dinner.
That dwarf Barry told me you're from Ferrell, and that you escaped the blight on the back of a giant. Harry, ¿qué andas contando de mí? I like this bar. Everybody here knows your name. De la que no puedo hacer. Ay, yo juraría que... ¿Sabes? Ahí me aparece a veces. Es lo que... No. Revive. Y me desaparece. ¿Por qué? ¿No es el...? ¿O es algo que está más allá de la pared? No. Es el libro este. Ahora. Joder, costó. Cantar de luz nunca llegó realmente a los oídos de la gente de Rivain. Los años que pasaron bajo el dominio de los Kunari convirtieron la mayor parte del país en fervientes seguidores del Kun, pero la resistencia al cantar se remonta mucho más allá de la guerra Kunari. Los ribainos se niegan a prescindir de sus videntes. ¿Sabías que son en verdad hechiceras? Protectoras que se comunican con los espíritus y que realmente dejan que estos las posean. La prohibición de la capilla de tales prácticas se opone frontalmente a la tradición milenaria del lugar. Emitivi. Es que de Carter tampoco puedo hablar porque se ha muerto. Entonces es como... Bueno, no me ha dado tiempo a conocerlo. Ya si eso me haré una partida con Vale Hawker para verlo. I'm sorry I couldn't get you more information about the Circle, Bethany. It's difficult without naming you. Thank you for being discreet. I don't want the Templars at my door. No one does. Let them corral the troublemakers. I just want information. Right. It sounds like I'm trying to convince myself, doesn't it? I wouldn't have said, but yes. You hear about the Amaranthine traitors? Who? Some harebrained nobles in Amaranthine were conspiring against the Warden Commander. A truly stellar idea, if you know anything about him. We caught most of the conspirators, but a few fled by sea and came here. ¿Qué había hecho yo con los conspiradores? No me acuerdo. Me los había cargado. And the city guard isn't involved with me killing foreign nobles. We tried getting permission. Lots of bowing, lots of flowery phrases, and a great deal of nothing from the Viscount. I came here to do a job. So if the Viscount gets his precious feelings hurt, he can take it up with the Warden Commander. Sounds like the Warden Commander could be deposed if he's not careful. True. Eso, el Warden Commander es mi anterior personaje, ¿no? Said about the whole burning down of their city, but the farmers and rural nobles think the Warden Commander can do no wrong. Esto fue porque yo me había puesto del lado de los plebeyos. Ya no me acuerdo qué hice. Suena que sí que me había puesto del lado de los plebeyos. Los traidores los había cargado. Ya me apunto. Tell me what I need to know. Here's a list of names and descriptions. Anytime you end one of the bastards, let me know and I'll reward you. Better act. Tengo que acabar el trabajo que empecé en Awakening. The Maker watches over the meek and the wicked alike. Hey there, lovely. ¿Qué eso dices de los cuatro? Refunds on the ashes, friend. If the Maker doesn't favor you, that's between you and him, isn't it? Don't say I didn't.
¡Ay! Se me olvida invocar al perro. ¿Dónde escapa este hombre? ¿Alguno más? Me hace gracia que desaparezcan los cuerpos. Tendré que volver atrás para lograr la recompensa. Hey there, lovely. The thieves are gone, guardsman. Did you say something? I didn't hear you. And clumsy you. I seem to have dropped a coin purse in your hand. De puti, un oro. Andraste's grace be with you. ¡Perrito! Hard to believe they left me nothing. Well, Mother was pretty steamed when you ran off with your Ferelden apostate. I'm still their daughter, their eldest. He wasn't like this in Lothering. I think he misses the open fields. City life not agreeing with you. Poor thing. Maybe he'd be happier if we brought him with us more often. Ole. We might soon have need for a war dog. Take it. I'm sick of what's-his-name staring and panting. Gamlen, honestly, a Mabari understands what you say. Try using his name. What's wrong with dog? Real easy to remember. Voy a cambiar el nombre. ¡De puti! Lua 2. No puedo poner espacios. Bueno, pues Lua secas. La línea temporal, la hermana Spicha. ¡Ay! I'll let you sleep. Me encanta. Vale, esto es un poco como campamento, ¿no? Son misiones, ¿no? Hola, Lua. Lo de Sebastián. Quiere amigos porque estoy con algo del juego, ya ves.
Vale, almacén, perfecto. Ya no tengo que ir a un sitio concreto por el... Bueno, tengo que ir a un sitio concreto por el cofre, pero no lo tengo que desbloquearlo con PC. I wish we had the money for our own place. Get out of my face. Pero... Your mother's bad enough. I don't need you nagging me. Eres consciente de que has jodido a la familia entera, ¿verdad? O para hablarme así. Hola, Luan. My children have been in servitude for a year. They should be nobility. If wishes were poppy, we'd all be dreaming. This is the way things are, Mother. Gambling can't change it now. Your mother was supposed to marry the Comte de Lancey, and instead she ran off with some Ferelden apostate. You don't get to stay the favorite when you do that. Where is Father's will? If I could just see for myself. It's not here, all right? It was read, it went in the vault. No one needed to look at it again. Me estás ocultando algo, fijo. I know the Amels were nobility, Mother, but not much else. Why don't you ever talk about them? The Amels have been a noble family in Kirkwall since Garahel drove out the Fourth Blight. But we've always carried magic in our blood. It's been a stain on our lineage. No family of good standing would ever marry into a line with magic. When I chose your father, I was bringing more magic into our line, not less. I think that's what hurt my parents the Ha most. traducido Blight como plaga en vez de como ruina. Did Grandfather mention Mother in his will at all? Our father died when you were still in Pinafores, girl. You can hardly expect me to remember. Sounds like a yes to me. Está hablando de la... Ah. Por Blight. Ah, vale. Es otro concepto aparte. Parece que dijo Blight. Me sonaba que Blight era ruina en el juego. ¿Estoy seguro? Vale. Ya, polisemia. Decide que, pero como habéis comentado en el primer juego que hay algunas palabras que se traducen de forma equívoca, sé que había un problema con el velo y con... Habéis comentado en Origins que había un problema con la traducción de veil. Está el velo y está el velo. O sea, como que se usaba la misma palabra para el límite y para el mundo de más allá. Había un rollo así, suena. Así que igual podía ser parecido. That touched a nerve. What's in there that you don't want us to see? Nothing. But you won't be seeing the bloody thing. It's still locked up on the estate, and that's long out of my hands. You didn't take your parents' will. It was old news. You think I've been sitting here for 25 years waiting for Leandra to slink back? Who bought the estate, Gamlen? Perhaps I could speak to them. Was it the Reinhardts? No one you know. Get used to Lowtown, sister. That's where we're going to stay. Velo en castellano se usa para ver y para fe, siendo fe el mundo onírico y veis lo que separa. Vale, sí, era eso. Sé que igual era algo parecido, pero al revés. No, sí, es algo parecido, pero al revés. Blight se usa para ruina y para plaga. Sí. So, I hate thinking badly of family. But did Uncle Gamlen seem a little slippery when he talked about Grandfather's will? If he, say, invested money that was meant to be Mother's, do you think he would tell us? Vale, vale. Entonces están la ruina y las plagas. Las plagas es como una forma despectiva de hablar de la magia, ¿no? Me dijo la cuarta plaga, o algo así, como que hay varias cosas. No hay plagas. No sé, me he hecho un lío en la cabeza entonces.
I want what's ours. Good. I'm glad we agree. Gamlin told me he gave the estate as payment to some slaver who beat him at dice. Vamos a joder al tío todo lo que podamos. Our ancestral home is now a base for slavers from all over Thedas. Solo estaba hablando mal de la magia porque aquí la magia es un estigma, no. Claro, pero como dice la cuarta, ¿cuáles son las otras tres? Gamlin couldn't have just sold himself and saved us all the trouble. Can you just imagine him sweeping and scrubbing for some Tevinter matriarch? Seriously though, those scum have no right to our family's things. We should break in there. Get the will for Mother. I already talked to both of them about this. Gamlin said they guard the front entrance well. But Mother gave me her old key. She said it should unlock the cellar. Apparently the sewers run right beneath the house. Otra vez alcantarilla. No dijo eso. Bueno, pues me he hecho un lío. Vamos a desplumar. Cago en Dios. Your mother's bad enough. I don't need you nagging me. I always wanted to bring the children back to meet your grandparents. I wish we had the money for our own place. One scrubbing brush, never used. Ah, esto es todo lo de los DLCs, ¿verdad? Sí, Looks like the dog's trying to tunnel his way out of this hovel. Can't blame him. What is that stain? I think this is the same cheese that was here a year ago. Llevas 2 meses de retraso en el pago. Sera. ¿Qué Sera? Es como una forma de decir amigo o algo así, ¿no? Como bien sabes, los intereses se acumulan y te prohibiremos el paso a nuestro establecimiento si no pagas. Piensa en ello. Ningún corredor de apuestas, taur o jugador de Kirwall querrá saber nada de ti. Espero que soluciones este problema antes de que tengamos que tomar medidas. Evitemos que haya más problemas. Adelante. Tengo espacio, ¿verdad? Debería tener espacio. ¿What? Hace un momento tenía espacio. Oye. Hostia, te pone en plan... Esto de las estrellas... La calidad de... Interesantes. La calidad de las armas y tal. Madre mía, esto me da a mí que me va a ayudar bastante ahora al principio, ¿no? Tomos. Ponía antes que podía aprender habilidades, ¿no? Chatarra para gastar. Holy, subí.
mismo se me puedo ponerme a mí mismo. Claro, esto me va... las leyes fundamentales de la magia. No debéis dejaros llevar por la idea errónea de que la magia es todopoderosa. Hay límites que ni siquiera los mayores magos pueden superarlos. Nadie ha encontrado medio alguno de desplazarse que no sea ir poniendo un pie delante del otro. No podéis aparecer sin más en Minratus para pedir que os dejen una tacita de azúcar. Incluso cuando enviéis vuestra mente al velo, vuestro cuerpo quedará atrás. Solo se ha superado esta barrera una vez, y por lo que se ve el hechizo precisó de 2/3 de todo el hilo del imperio de Tevinter y de la sangre de varios centenares de esclavos. La vida es finita. Un sanador realmente grande puede traer a alguien de vuelta de las puertas de la muerte cuando el aliento y los latidos han cesado, pero el espíritu aún se aferra a la vida. Una vez está abandonado el cuerpo, ya no se puede recuperar. Eso no es fallarle a vuestras habilidades, es la simple realidad. Primer encantador, Wenserus. Voy a guardar cosas ahí. Claro. No me gustaría vender. Bueno, si eso después. Ahora ya darles a cosas. Ah. Sí. Madre mía, es que ya voy a ir con equipamiento tocho de primeras, ¿no? Ay, pero acabar de dar paseo por aquí. Being a guardsman seems like a better life than being a soldier. Oh? My brother was a soldier. It's all about taking land and serving some king you've never met. Guardsmen, they do something real. They protect people. They make their lives better. I don't know if I agree. Neither would my brother. La lecería. Siempre ha habido esferías, desde que los elfos y Shens viven en las mismas tierras. Dicen que la de Balrog tiene 10.000 elfos viviendo en un espacio que no es más grande que el mercado de Nerin. La luz del sol no llega al de Nadal hasta el mediodía.
No tenemos por qué vivir aquí, ¿sabéis? A veces una familia tiene una nueva oportunidad y se compra una casa en los muelles o en las afueras de la ciudad. Por suerte vuelven a la lefería después de que los saqueadores hayan arrasado su casa. Joder. Los que no tienen suerte acaban en la fosa común. Aquí estamos en familia, cuidamos los unos de los otros, hacemos lo que podemos por recordar las antiguas costumbres. Las orejas redondas que han salido ahí fuera están entre la espada y la pared. Nunca serán humanos, pero también se han ido y han renunciado a ser elfos. ¿Qué sitio les queda, pues? Ninguno. Las orejas redondas. Hay humanos en las esferias. Harem de la alfería de Pináculos, Aretia. He's an adult now, isn't he? But I promise I'll be more careful. Los elfos vivían apretados en apartamentos de mala muerte y separados de la población humana. El feria de Kirpol está en peores condiciones que el resto de Baja Ciudad. Los elfos se esfuerzan para que parezca un lugar alegre y en buen estado. El Benadal, al que cuidan con mucho mimo, está situado en mitad de la alfería y es símbolo del orgullo élfico y de una misma identidad cultural. Si los elfos tuviesen ocasión de vivir junto al resto de la población, cuesta saber si seguirían apartados en la alfería. Aunque no lo reconozcan, muchos creen que vivir rodeados de sus semejantes es mejor que vivir con los humanos, por muy duras que sean las condiciones de vida en la alfería. Hermano genitivo. Bueno, podrían vivir aquí, pero en condiciones decentes. ¿Sabes? La hierba abusada crece mejor en casa del afligido. La hierba usada verde en un jardín doméstico provoca que los vecinos se acerquen a ofrecer consuelo. La planta se usa para sazonar alimentos que buscan acelerar la recuperación de los enfermos. Si alguien planta mucha hierba usada, posiblemente está cuidando de un enfermo grave. Es arancia, tánica. Panoplia. Chatarra que ver. You're Hawk, aren't you? You used to work with the Themril. Quality armor. The best outside of Orzammar. The best armor coin can buy. Barrio de la Forja. Mucha cosa nueva. No luck? Keep searching. Nobles aren't great at lying low. Walk in peace.
You again. What do you want? I hear you know where I can find a Ferelden Grey Warden. Only Ferelden Grey Warden I've heard of slew the Archdemon to save us all. Fat lot they care here. We're out of the Blight's path now. Why would you need a warden? The healer was one of them once, wasn't he? A warden? Well, he's not now, and busy enough without answering fool questions about it. Who are you protecting? You see what our people face in Kirkwall. They have no jobs, no homes. Most can barely buy bread. This healer, he serves them without thought for coin. He's closed their wounds, delivered their children. And yet he needs to hide. He's a good man. I won't lose him to the blighted Templars. You mean he's a mage? Would I stick my neck out for some purveyor of hensbane and leeches? We would never turn someone over to the Templars, mistress. Never. He doesn't want to be locked in the gallows just for using the gifts the Maker gave him. Ok, aquí tiene importancia que seas tú o tu hermana algo, porque claro, así confían más en vosotras. ¿Dónde está? Ya verás. Your healer is in no danger from me. If this mage is an apostate, the Templars will find him. No mage should suffer for an accident of birth. I suppose it isn't my secret to keep. Anders has certainly been free enough with his services. Vámonos. Refugees in Darktown know to find the healer, look for the lit lantern. If you have need enough, Anders will be within. I haven't eaten all day. Estad +5 con Betan y Barrick. Underfells. I haven't eaten all day. Los mágicos se menciona a Anders. Buen Anders. Anders. No hay mucho más que hacer aquí. Hey, we heard you in there asking about the healer. We know what happens to mages in this town, and it ain't gonna happen to him. Se fue de los guardas. Algo me suena de que al final de Awakening un par de los compañeros se habían ido. Antes fue uno de ellos. Tengo Awakening más olvidado de lo que yo creía. O sea, recuerdo más Origins que Awakening. Jugué Awakening hace menos tiempo por Origins. Bethany, encárgate tú. Look, we're Fereldans just trying to keep out of the Templar's sight, same as you. Ferelden? But you're clothes. I figured you for a Kirkwaller, sorry. Make her bless the rule of our Queen Honora. Ole, Bethany. En verdad, con los objetos que tengo ahí en la casa, no creo que necesite comprar nunca nada. You know I'm a guard. Why are you asking? I mean in your off-duty hours, for fun. You've heard of it, I hope. These are my off-duty hours. And the trend of you scaring the piss out of me continues. Yo antes lo dejé defendiendo al Caldalso. En batalla, pero el cadáver no se puede verificar y se pira. Vaya hombre. Juraría, sí, yo los tuve a todos hasta el final, ¿no? Se me fue alguno. Es que puedo cambiar. Ah. Eso es esto. Mi casa, ¿qué es esto? Hay el bar. Ir directamente a estos sitios. Aquí. Los muelles.
ciudad, emporio negro, oscura la cara. Curioso lo del día-noche. Never a shortage of idiots who think they can take the streets in the dark, but good reward in getting rid of them. Salteador de los elfos. Salteador. O sea, saqueador. Oye, como hay tantos. Y pobre Barry. No te mueras, Barry. Ya voy a ayudarte. Joder, macho. Nos acaban. ¿Alguno más? Madre mía, macho. Joder, ni siquiera dejan cositas. No les vale. Are you Ansel? Ah! Sweet mother of part. You can't just run up on someone like that. Are you the human Athenril told me about? The one looking for work? La enana se volvía turula. La elfa se iba a buscar a su tribu. Ander se pira por ahí. Justicia le devolvía el cuerpo a la esposa del cadáver. No tienen ni idea porque no lo hice guarda gris, así que nunca hizo una mierda. Pues no me acuerdo qué pasa con Ogre, la verdad. Did you think I was going to attack you? Oh, no. All right. Hope not. Anyhow, my apologies, human. I haven't been on the surface very long. I keep thinking I'll fall up into that sky any minute. Bartrand used to be like that. Got jumpy every time he stepped outside. What a bizarre thing to be scared of. But I digress. I need some help. Rather badly, in fact. Some product of mine has been misplaced. The men who were supposed to deliver it decided not to. If you retrieve my property, I could reward you handsomely. Just what did these men steal? Did I say steal? I don't know if I would go that far. They seemed like perfectly reasonable smugglers. They smiled and everything. The goods are valuable, however, and illegal. And my client wants them very, very badly. You know how these Templars can be. Vuelve con su esposa e hijo y tiene una vida familiar. Va a ser un guardia decente. Sí, tiene hijo y esposa, por lo visto. Bueno, lo tiene de todas maneras, pero si haces bien su misión en Origins, por lo visto vuelve con la chica aquella del bar. Luego tienen problemas familiares en Awakening. Por lo visto, si termina su misión, pues todo va guay. Pero merece hacer misiones de Ogre. Es que no se lo merece. Es que no se merece que le vaya bien. Esa relación en concreto. You're smuggling lyrium to the Templars. Maker's breath. Between the Chantry, the Carta, and the Coterie. By the Paragons, not so loudly. My word. I'm not cut out for this. I should have taken that job sweeping stables like Mother insisted.
Claro, esta es una misión, supongo que de ayudar a los templarios. Just what did these men steal? Did I say steal? I don't know if I would go that far. They seemed like perfectly reasonable smugglers. They smiled and everything. The goods are valuable, however, and illegal. And my client wants them very, very badly. You know how these Templars can be. Hombre, vende lirio, pero le han robado el lirio. Pues claro, mi duda ahora es qué se va a hacer con ese lirio robado, porque si van a hacer cosas peores que lo que hace este hombre, pues, venga, voy a aceptarla. Make it worth my time and I'll help you. Oh, I will. Or I'll try to. The gentlemen conduct their business at night in a little hovel within the alienage. If you have to kill them, then I guess it can't be avoided. A ver, necesito saber qué quieren hacer con el lirio ellos. Abelina rivalidad. ¿Qué? Por cosas ilegales. My favorite spot in the whole city. The taverns in Hightown are all owned by the Merchants Guild. A ver, no se lo merece, quiero decir. No se portó bien con la chica aquella. Lo que Oren no se merezca mejorar como persona y tener una vida buena. Pero no con esa chica en concreto, porque no se portó nada bien con ella y tienes que arreglárselo tú, es que él no hace una mierda. Pero no sé, supongo que en alguna partida de las que tengo empezadas me pondré a sacárselo para ver cómo evoluciona. Curiosidad. Macho, ¿por qué hay tantos bichos tipos por aquí? Vale, ¿qué anda? Dios, vaya que se meto con el mandón, de verdad. Vale, estos al menos dejan cosas. Y esto. The aliens shouldn't be required. Algunos que me aguantan los golpes y otros no. Curioso. Acaba de combustionar esa persona. Una cosa más. En los callejones de baja ciudad uno puede encontrar cosas extraordinarias. Hola, Yur. No, de momento no me nazco con irme a Andorra. Yo no soy gilipollas, de momento. Digo que algún día no pueda serlo, pero a día de hoy no lo soy.
En los callejones de baja ciudad, algunos tomos de valor incalculable y de conocimiento pueden adquirirse por un puñado de oro. Cantar del Arconte Logia es un capítulo entero del compendio de medianoche. No son falsificaciones. Los traficantes no tienen ni idea de lo valiosos que son. ¿De dónde han salido estos libros? Tras varios intentos fallidos, se encontró la respuesta en los entrañas de la ciudad. El sistema de alcantarillado de Kirwall esconde un entramado de pasajes secretos. De vez en cuando alguna rata de alcantarilla da con una cámara que todavía no ha sido saqueada y pone en el mercado negro una serie de reliquias del antiguo Tevinter. Tenemos que buscar debajo de la ciudad. La banda de 3. Por vosotros, mancos. Muchas gracias. No recuerdo si esto lo narraba o no, así que pongo el texto por igual porque al menos lo tienes que leer, sí. Sí, menor que 3. Sí se lee, sí se lee. Total, quiero decir, si tú recibieras 100 suscripciones, pues no, porque estaría parando todo el rato el stream, pero hay una cada X tiempo, pues me hace ilusión leeros. Muchas gracias, Jul, por esa suscripción. Vale, hay unas alcantarillas bajo la ciudad. Interesante. Menor que 3, claro, es que ¿cómo va a leer el programa si no eso? ¡Hostias! Y yo venía aquí pensando hablar con vosotros, joder. Me aviso de que había una trampa. No me di ni cuenta. También empiezo a echar de menos a mi pícaro para las trampas. Harry, ¿qué haces que no me detecten las trampas? Tengo que subir la astucia para que lo hagas. Anso's goods are probably in that chest. Aquí no hay nada. It's empty. Waste of bloody time. Who put us up to this? I guess we have no choice but to go back to Anso and tell him. Menor que 3. That's not the elf. Who is that? It doesn't matter. We were told to kill whoever enters the house. Joder, I don't macho. make my guards fight gangs in dark corners. But if you'd like to help. Cazador de T20. No, Barrick. Qué ganas de desbloquear las habilidades de Naria, macho. Así que la vista. ¡Ey, vaya hostia! No tengo a Lua sacada, ¿no? Vamos, Lua, mátalos. Mata a los esclavistas. ¿Qué es este tío de aquí? ¿No puedo atacar ahora? ¿Qué cojones? Bueno. Otra noche más en la ciudad.
I don't know who you are, friend, but you made a serious mistake coming here. Lieutenant, I want everyone in the clearing, now! Captain! Your men are dead, and your trap has failed. I suggest running back to your master while you can. You're going nowhere, slave. Coño, qué guapo. I am not a slave. I apologize. When I asked Anso to provide a distraction for the hunters, I had no idea they'd be so numerous. Niño guapo. ¿Qué tendrá BioWare con hacer un elfo fuckboy en cada expansión? Primero tienes a... ¿Será posible que me haya olvidado del nombre del elfo fuckboy de Origins? Fuckboy en plan bien. De que... O sea, no despectivo. Zebra. Tienes a Zebra en Origins, a este aquí y a Solas en Inquisition. Madre mía. ¿Cómo les gusta hacer elfos guapos, follables y eso? Ferris es lo opuesto a Zebra, ¿sí? Solas es un poco por el meme. Sí. ¿Por qué mi personaje se parece a Morrigan? Un aire quizás en la cara. Por el pelo negro. Pero ese es el pre... Es la... O sea, es la... El aspecto preseleccionado que te da el juego. Ese predefinido, efectivamente. No, pues yo sí que le veo... Yo sí que le veo el parecido. De cierto modo. Ferris es totalmente lo opuesto a Zebra. Veamos, veamos. I take it these men were looking for you. Correct. My name is Fenris. These men were Imperial bounty hunters, seeking to recover a Magister's lost property, namely myself. They were trying to lure me into the open. Crude as their methods were, I could not face them alone. Thankfully, Anso chose wisely. Pelo negro y blanco los ojos. Ya. Everything Anso said was a lie, then? Not everything. Your employer was simply not who you believed. If you couldn't fight them, why not just run? There comes a time when you must stop running, when you turn and face the tiger. That seems like a lot of effort to find one slave. It is. Does this have something to do with those markings? Yes. I imagine I must look strange to you. I did not receive these markings by choice. Even so, they have served me well. Without them, I would still be a slave. Anso's job did seem a little too easy. Perhaps the deception was unnecessary. If so, I'm sorry. I've become too accustomed to hiding. If I may ask, what was in the chest? The one they kept in the house? It was empty. I suppose it was too much to hope for. Even so, I had to know. You were expecting something else? I was, but Tanto me gusta mucho el diseño. It was bait, nothing more. Me da pena que no sea parecido a Zebra en personalidad, pero bueno. Veremos cómo es. Claro, es que parece bastante serio, entonces tampoco ser sarcástico con él no
You didn't need to lie to get my help. That remains to be seen. Ya, verdad. It's as I thought. My former master accompanied them to the city. I know you have questions, but I must confront him before he flees. I will need your help. Ya, a ver, tampoco tendría sentido que tuviera esa personalidad. Solo que me gustaría que, ya que estoy jugando a mi personaje rollo sarcástico y tal, algún compañero con el que pueda filtrear en plan sarcástico. Estaría guay. Y Tef era perfecto para eso. It sounds like you intend to do more than just talk. Denarius wants to strip the flesh from my bones, and has sent so many hunters that I've lost count. And before that, he kept me on a leash like a Kunari mage, a personal pet to mock Kunari custom. So, yes, I intend to do more than just talk. O sea, Barrick sí, pero por lo que comentáis, Barrick no es romanceable. If I'm compensated for my trouble, then I'll help. I will find a way to repay you. I swear it. The Magister is staying at a mansion in Hightown. Meet me there as soon as you can. We must enter before morning. Aveline está cabreándose con... De todas maneras me mola que sea rivalidad y no odio o algo así. No sé, es una tontería, pero suena más guay. Dices, es mi rival. No, en plan, es, oh Dios me odia, no, es simplemente quiere pegarse dos hostias conmigo. Cosa totalmente respetable. Joder, macho, están pesados. Has dicho ser sarcástico en un romance. Bueno, pero en plan, que empiezas con coñas y luego al final, pues... acabas donde acabas. Ya, aún no lo he conocido, eso es verdad. Lo que sí me da curiosidad es si... el tema este de... de que él obviamente va a tener... tiene un pasado oscuro con los magos. Me pregunto si va a hacer que dé pie a... algo de animosidad hacia mi hermana. Os sabrá diferenciar. Claro, si este juego, por lo que habéis comentado, se centra más en el debate magos templarios, tampoco te lo pueden poner todo blanco o negro. Si no, no tiene gracia, ¿no? Joder, macho. Solo llevas 3 compañeros. Sí. Joder, macho. Mucho lentamos. ¿No hay más? Uy. En baja ciudad, no vengas si no traes buenas noticias, te sobrarán con una flecha entre las cejas. ¿What? Esto era de una misión.
misión, que además me parece bien que es por aquí. Ven pa' aquí, Nacho. Nacho, ¿dónde estás? Nacho, aquí estás, Nacho. Aún queda algo, ¿no? ¿Cómo voy de inventario? Podría ir a vender. Joder, aún tengo muchísimo que recoger en casa. Hay mochilas en este juego. ¿Puedes comprar mochilas? Good job in there. In fact, get rid of any other groups like that, and I'll be at the Hanged Man with some toys as reward. Courtesy of some interested friends. I never meet anyone normal. Sansón. Hey, you got any dust? Dwarf dust? I'm hurting here. Ordenados. Lirio. La droga. Bueno, el lirio es droga realmente. Every piece of equipment in the Free Marches begins here. Te quedan bastantes compañeros. Bueno, acabo de empezar. Pero no perderé ninguno. A ver, ya sabéis que elijo a mi equipo más en base a historia que a jugabilidad. Así que elegiré a los tres con los que más relación tenga mi personaje. Que en un juego de este tipo depende bastante más de mí que otra cosa, ¿no? Es de noche. ¿Cuál debería ir a vender cosas primero? Sí, a ver, yo suelo variar, sobre todo al principio, para ver un poco, para probarlos a todos un poco, ¿no? Y ahora de repente hay... ¿Qué vas, Rezon? Ok, muchas gracias por pasarte. The Blooming Rose. El juego crea una ciudad, no lo sé. My day is complete. Let's not stay here for long. Madame Lucine runs the place for Harlan. Or with him. Or on him. It's a coterie thing. Los saltos temporales está guay. Ya, de hecho, al empezar ya hay un salto temporal del prólogo a ahora. I heard you lost something. This it? I had never thought to see this again. Thank you. Me encanta porque yo cojo secundarias y las voy haciendo sin darme cuenta.
es verdad. La historia está contada por un reliable narrator. Una persona a la que le gusta mucho adornar. Un jaskier de la vida. Coño, tío, ¿qué cojones haces en el burdel? I won't mention this to your mother if you don't. Madam doesn't give a rat's ass about your brat. She pays me a copper every time I kick the little bastard. Tell Sabina if her brat gets underfoot again, I'll drop kick him out the door. I've got your usual ready and waiting for you upstairs, Sir. ¿A mí qué? Ah, el señor este. Ferelden, are you? We are not a charitable organization, Sirrah. If you cannot pay, you will have to take your lonely self elsewhere. Is that clear? 2 sovereigns for premium service, 1 sovereign for standard service. 50 silver and someone may touch you. Briefly. No, gracias. I'm not Imagino que hay aquí algún easter egg como había en Origins. Poverty had nothing to do with your decision, I'm sure. Pero no voy a averiguarlo en stream. He didn't really ask you to wear a feather boa. All Asians, darling. You get used to it. The fuck. Sanderfell es una tierra de extremos sorprendentes, el lugar más desolado del mundo porque dos ruinas han dejado grandes excepciones de las estepas carentes de vida. Una tierra llena de maravillas, como el Merdaine, con su gigantesca estatua blanca de Nuestra Señora tallada en su cara, con las manos tendidas y llevando la llama eterna a la fortaleza de Weishaup, con sus murallas de roca viva que dominan las desoladas llanuras. Los anderinos también son un pueblo de extremos. Son sacerdotes muy devotos y soldados muy mortíferos. También la nación más pobre del mundo y la más temida. Welcome to the Blooming Rose. Personally, I wouldn't say it's blooming precisely, but the name's not my choice. I'll get your order in a minute. The merchandise is up front. I don't care how much that man pays. I am not rubbing Hubert's feet again until he pays. Disgusting. And here we go again. Yo siempre que entro a un burdel en Dragon Age Origins acabo teniendo que matar gente. Dragon Age. This is going badly. Order will be restored. One less against us. Hostia, ese cambio de música. Persona con el laúd al ver todo esto. Voy a tocar más fuerte. I can do whatever I want. You're not the boss of me. I can't do that. I don't think. Rick, ábreme la puerta. Trapo. This place reminds me way too much of the Merchants Guild. Joder, Not Barry. likely. Voy a subir la astucia, macho. Not going to happen. Voy a servirmelo, ¿verdad? That's not really my thing.
Tengo que subirte la astucia. I can't do that. Voy a abrir. Y aquí no hay nada, así que nos vamos. Y por favor, no vuelvas aquí. I won't mention this to your mother if you don't. O sea, encima de estafador putero, macho, es que... Este hombre lo tiene todo. ¿Estoy de noche? ¿O estoy de día? They'll let anyone into Hightown these days. ¿Hablas de mí? ¿Me reviento? Enchantment. ¡Ey! ¡Tú no eres! ¡Sois vosotros! Purveyor of goods both common and rare, at your service. And this is my son, Sandal, who is as brilliant an enchanter as you'll ever find. Say hello to the nice union, Sandal. Hello. Coño, ahora habla y todo. Accompanying your expedition and providing the needed supplies. It's all quite exciting, isn't it? Maravilla. You aren't worried about venturing into such a dangerous place? Not with such fine protection. But I digress. Do you wish to peruse my wares, or perhaps make use of Sandal's unique talents? Enchantment? Enchantment! Just so. I thought all enchanters were mages. Not at all. The fabled dwarven resistance to magic has allowed enchantment of crafts for countless ages. Granted, most dwarven smiths must work for many, many years to learn the skill, but my boy is a natural, a savant beyond compare. I like enchantment. He enjoys his work. What more could one ask? No los vi el otro día, ¿no? Ah, ¿estaban ya? Macho, no me enteré. Como para no poder pagarse un nuevo pega. My son and I have never played it safe. Never captured a tried and true roads. In fact, we have just returned from adventures while accompanying the hero of Ferelden, legendary Grey Warden and vanquisher of the Blight. So you helped to defeat the Blight? In our small way, perhaps. We did not fight the Grey Warden. Él sí. Él reventó una sala entera de engendros. May he find even greater success. But surely my past is hardly of interest to the likes of you. Let's see what your son can do. Enchantment! Enchantment! Evitar una acción puede ser interesante para hacer al caos. Te puede prohibir dejar vivo a los elfos. Joder, macho. Bueno, a ver. La puse ahí para daros un poco de juego, pero no os paséis tampoco. Maravilla. What do you need, my good friend? Let's see what you have. By all means, feel free to peruse my wares whenever you wish. A ver, tengo cosas que vender. Ahora tengo las armas tochas. Es que no necesito.
Ay, claro, estoy. Claro, esto son unas estrellas con respecto a tu personaje. Si no, no tienen estrellas. Pero cuidado entonces. ¿Qué cosas vendo? Bueno, en general, por lo que veo, color verde es que son cosas guays, ¿no? Y color plateado también son. También. Sí, porque son verde y plateado son buenos colores. No vendo nada de esto que me hace falta. Vale. Don't mind him, sir. Sandal's never been one for conversation. Da igual, lo quiero mucho. Son los que van a venir a la expedición conmigo, entonces. How much longer before we go? I gave up a job on the docks for this. Colin Robinson, ¿quién es eso? A few weeks in the deep roads won't be that bad, right? Barrack, where did you get off to? And what are you planning? Bartrand, so suspicious. I have in fact brought us our future partner. Hey! What? Partner? You stupid nug-humping dirt farmer. Why did you go promising something like that? Because if we don't get this expedition moving, brother, then we won't have any profits to argue about, will we? Maybe you have a point. There's so much love here. It's very comforting. What I'd love is the coin to back up my brother's confidence. How about it, human? No, la verdad que aún no. Are we talking a full share here, or what? If you have the coin, sure. You'll get a full share. That seems like a lot for an expedition. We're going lower into the deep roads than anyone's ever dared. Who knows what we'll find down there? Well, that means food and equipment and hirelings. None of that comes bloody cheap. I'm still figuring that part out. Then how about you tell me when that happens? Until then, you're not much of a partner. Relax, Bartrand. Have I ever let you down? You don't want me to answer that. Te reviento, ¿eh? Deja a tu hermano en paz. Vamos, vamos. Drinks of the hanged man when you're done? Absolutely. See you there. Got from Eveline? Ole, mochila. Estar pendiente de a ver quiénes tienen. Bueno, en verdad, son armaduras y tal, creo que voy a tirar bien veces, ¿no? Parece. No sé hasta qué punto historia puedo tirar con ello, pero... Another Ferelden street rat? Are you here to waste my time, or do you actually have coin to spend? Actually, my coin and I were just leaving. Vamos a Andorra. There are few Fereldens of means in Kirkwall. Forgive me. Are you an armorer? A weaponsmith? My stock is varied. What all my wares have in common, however, is quality. Only the best for my distinguished patrons.
Madre mía, encima eres francés. I trust you. Uy. Are you satisfied with your last purchase? Dios sí castiga 2 veces. Los tomos no... Tengo que mirarlo porque no entiendo muy bien cómo van. Para hacer runas. Always a pleasure, Hawk. Aquí no se van a encontrar. Por aquí. Estaba la capilla. No tengo un mapa mental de este sitio. No, esto es el torreón, ¿verdad? Es el torreón. Que no se me ha perdido nada. Me parece que aquí. Que no lo había visto todo. Lo que estoy viendo, según sea día o noche, cambian algunas cosas aparte de las misiones. Cual debería echar un vistazo a los de día y de noche. And Andraste did say, those who harm a house of the Maker have done harm unto the Maker himself. Calm at the moment, but even Hightown has its troubles. Yo estoy por donde me pasó Andraste. Andraste's grace be with you. Pardon me. Caja. La caja. Hola, venimos a mataros. Esto por lo que le hicisteis a mi personaje en el juego anterior. Tengo que pensar bien cómo quiero hacer a mi Hawke para que tenga una personalidad distinta a las criaturas del 1. O sea, que no va a ser la fiesta de elfos. Tampoco un asesino violento. ¿Y no se pasó la expansión? Hostias. Mira que sí. Vale, todos muertos. No me queda nada que hacer por aquí, ¿no? Vamos a los muelles. Vamos a la casa. Get out of my face!
Your mother's bad enough. I don't need you nagging me. Lo que te acabo de ver en el burdel. I always wanted to bring you children back to meet your grandparents. Y es que te pasa de Inquisition. Hazlo por Flemet. Hazlo por la abuela cachonda. No. Coño. Tienes que ir a sus sitios para sociedad con ellos. Qué lleno. Sí. Me habías dicho que Legacy era lo único que importaba, ¿no? Desde este pasaré, supongo. Y Legacy lo haré más adelante. ¿Tienes que ir desde aquí o poder? Y poder ir ya ahora, desde el principio, me parece muy raro. Es que tengo que ir a casa de cada uno para hablar para asociarme con ellos. Legacy al final, sí. Lo puedo hacer desde el menú principal también, ¿no? Dentro del juego. Claro que te dejen ya desde... Oh, armadura de sangre de dragón. Madre mía, es que te da mierda muy tocha. Y ya tengo todo el equipamiento verde. La memoria. Escudo. Ok. ¿Dónde vamos? Primero termino. Los muelles de noche. The streets aren't safe at night. We should do something about that. ¿O matarlos a todos? Here we go. Deja a Barrick en paz. Piratas, son piratas. Joder, macho, nos aparecen 27 cada vez que... A ver si desbloqueo las habilidades de área.
especially thugs who target the streets just Uy, because se it's me ha... dark. Se acaban de... Tiene como armadura completa. Dios. Esta solo la puede llevar a Belín. Este era el... Ese era el Hawk. Las cosas que suelen pasar en el personaje. O sea, el resto de personajes tienen su propia armadura. Porque la armadura, el único personaje que puedo cambiar armadura es el mío. Bueno, ahorra tiempo. O cambian de estilo. Ya, pero igualmente podías darles equipamiento con el Origins. Si aumenta la relación, cambia un poco el traje. Es interesante. Sí, sí. ¿Las nuevas? No, no hay. Vale. ¿A quién romancearé? Madre mía, a todos. ¿A quién no voy a romancear? A Barrick. Hubiera... Hecho, hablando de Barrick... ¿Esa astucia qué? Ah, no me llega.
No puede servirme este todavía, ¿no? Ah, sí, de puti. Claro que no. Guay. Esto es para ir a las alcantarillas, imagino. Vamos a acabar de investigar este sitio primero. I kind of like the Canary. You always know what they want. Absolutely nothing. I don't care what business you think you have here, Basra. The Arishok will not be disturbed at this hour. Ok, no puedo pasar aquí. Go away, Basra Bashidan. Es donde están los Kunaris. O sea, desde el este. Nada. Bugger off. Bugger off. Bugger off. Hey, primo. What? Pero lleno. I should have left my good shoes at home. And here we go again. Stop, Pueden dejar de atacarnos cada 2 pasos. Joder, macho, se salen 27. A ver, pues nos vamos a pegar también con esto. Pues antes de meterme al pasadizo este. Aquí. El mapa.
ciudad. Refugees. They're like rats. Varric, do you do anything? Am I the next stop in your career evaluations? Joy of joys. You watch and you talk. Is that it? You are dismissing hallmarks of both the utterly ineffectual and the incredibly dangerous. Con mi armadura, ¿no? I don't know what you mean. It means coins flow when I talk and when I shut up. Like if you got paid to guard or unguard. That makes no sense. Good. No. No puedo usarlo. What do you need, my good friend? Let's see what you have. Means feel free to peruse my wares whenever you wish. Ay, olvidaba que aquí skill. Voy a dejar cosas en el baúl. Al fin y al cabo, la armadura que no llevo puesta no la voy a usar, obviamente. No la voy a usar. Esta sí. Usarlo. Bueno, momento para ir a las alcantarillas de Bella. Salida. Hey, Franz. Yorick? Hoy es de noche. Joder, macho. Grab something sharp and point. We've got company. Al menos la armadura y las armas nuevas se notan. Ha subido a otro nivel, madre mía. Vale.
alcantarillas. No me acuerdo para qué tenía que ir ahí, pero ya me acordaré. Una vez esté abajo, lleno de mierda y pis. Esto es un ninja, ¿qué cojones? Alquimista. ¿Qué es eso? Ay. No me gusta eso. Tampoco me gusta eso. A ver, un mago aquí. Deja de curar. Dejar de favor. Ahora. Eso me cago en la leche. Trampa sencilla. Barry. Easy as pie. Maravilloso. Va a comprar. Un escape de basura, ¿no? You all right? Want the best? Take it from the worst. Then sell to specialists like you. Always willing to give a discount to the people who save my skin. Nice. Esto es del script. Uy, había una trampa ahí. Vaya. Este juego lo que tiene malo son las mazmorras de repetición. Sí, se repiten mucho. Vale, nada más por aquí. Parece. Barry le da pereza de escribirles. Solo volver un momento del día para ver si hay algo distinto. Son pocos mapas y se repite. Bueno.
ever had children? I mean, sorry if that's too personal. Hombre, It's all un right. poquito sí. I was a soldier and he was a Templar. We knew that our personal lives would have to wait. Distance never mattered. But we ran out of time. It is what it is. Now that he's gone, do you ever wish? That's too personal. I think the Canary is spying on us. Sure, bro. Tiene nada mejor que hacer. I seek any information on suspected apostates. The alienage is dirty, crowded, and full of awful elven diseases. Es élficas. Le gusta hablar, pero no le gusta escribir. Sí, yo también ando con la tos apócalo un poco. Mercancía sospechosa. Cada sospechoso. Feel free to look at my merchandise, if you've the coin. Ahora quiere decir cada detalle, pero Cassandra no le deja. No work, no pay. So simple, the elves get it. Ferelden, ain't you? Let me get back to work. You're Ferelden, aren't you? Seems like there's more here than intended. El macho... La xenofobia la llevamos bien, ¿no? We're under attack. What is the prize? Ut. Lord Harrimont, what do we do with the human? Stand down. She's not our foe. What was that about? Assassins. The boat to Ravane is within sight, but the Carta would see me dead before I get there. How would you like to make some coin? I've never seen a dwarven lord. You still haven't. If you're looking at him in daylight, he's not a lord anymore. I'm Renville Harrimont, the last of my house. My family was once revered in Orzammar. Now I'm nothing but a surfacer on the run. You must have greatly angered the Carter for them to attack you with so many witnesses around. My family was murdered one by King Balin. Ah, por eso me sonaba tu nombre, joder. Claimed the throne. Balin's reach is long, and his vengeance a terrible thing to behold. I'll clear the way for you, Harrimont. Dispatch these ruffians and I'll pay you what I can now. And by the ancestors, I will reward you proper when I am safe. What is your name? Hawk. A good name. I will remember it. The Carta has several groups lying in wait for us. Take the battle to them. You're Ferelden, aren't you? ¿Por aquí? No. Seems like there's more here than intended.
Familia pura casta conservadora, no te jode. Ya. Harriman spoke to you, didn't he? Whatever reward he offered, we'll offer you more to kill him. Oh. Better be a lot more than he's offering, dwarf. The purse will be heavy indeed. Then Harrowmont is a dead man. Por un momento pensé que le iba a parecer mal. Sé que le iba a parecer mal a alguno de estos, pero... I'm with you. I can't wait to see what our ancestral estate was like. Can you imagine? Mother gave all that up for father. Bartram likes to make me deal with the harbor master. That man always smells like cod liver oil. Me han pagado más que tú. I know you betrayed me. Ahora, trabajo hecho. Estaría bien que me pagasen. You from the south? King Balin will be most pleased. Here, for your troubles. Ole, tesoritos. Ferelden, ain't you? Let me get back to work. These docks are run tighter than the ships we learn. Que me quedaron algunas partes por mirar, y así ya me lo quito de encima. No creo que haga más hoy porque se me está tarde. You're getting mud on my floor. I have 14 different reports to rewrite by the end of the day. Please, I need some Esta zona era la que he visto. Sí, porque hay aquí cosas. I can't do that. Warwick, ¿se olvida esto? Piece of cake. El vizconde sospecha algo, pero el soborno no ha bastado para poder acceder a la sección restringida del archivo. Habría sido mejor emplear ese dinero para otra cosa porque en los archivos no quedaba casi ningún documento de la época del Imperio. Durante su levantamiento los esclavos persiguieron a los maeses y quemaron la ciudad. Al menos las partes que podían quemarse. ¿Quién dice que las calles estaban llenas de pergaminos y libros en llamas? ¿Acaso son en vano nuestras acciones? ¿Destrozaron los esclavos la respuesta? Cuando los ejércitos de Mafera derrocaron el Imperio enviaron aquí a 3 maeses con sus legiones pero nunca llegaron. ¿Por qué aquí? ¿A qué venían? Banda de 3. I don't think I can do that. Harry. You want me to do what? Oh. I don't think so. Good day, Sarah. 50 años tardó el Imperio en librarse de la ocupación Kunari. El norte de Tedas no tuvo tanta suerte. Los divinos blanco y negro declararon marchas asaltadas y desde la primera desde el cima de la capilla. Es verdad que la capilla estaba separada, no me acordaba de eso. Se inició un asedio que duró un siglo. Los Kunari se trincheraron en Antigua y Rivain. La guerra agotó los recursos de todas las naciones de Tedas que quedaron al borde del colapso. En el caso de los gigantes, su retirada no pareció ser motivada por los daños sufridos por su armada ni por la pérdida de sus soldados, sino por el terrible precio que tuvo que pagar la población ribaína.
Con la tercera nueva marcha saltada prácticamente masacró el pueblo de Konar sin hacer mella en la fuerza ocupante Kunari, los gigantes se retiraron. El tratado que puso fin de manera oficial a las guerras Kunari se firmó en la isla neutral de Lomerrin, en la costa meridional de Rivine. 50 años después de comenzar su salto al continente, los Kunari dejaron estas costas. Recibieron el archipiélago septentrional a cambio del cese de hostilidades. Solo Tevinter se negó a firmar. Por eso la guerra sigue en el imperio. El reino de Rivine infringió de inmediato el tratado 2 veces. La primera cuando los humanos del norte de Rivine se negaron a abandonar sus hogares y exiliarse en las islas, y de nuevo cuando la capilla de Rivine y las flotas nacionalistas intentaron hacer una purga a punta de espada, masacrando innumerables personas desarmadas y enterrándolas en fosas comunes. Gracias a un afortunado misterio, los líderes de Konar no avisaron a sus aliados en el paso del norte, porque si no seguiremos luchando contra los gigantes. La hermana Petri. I do hope the Viscount remembers to eat something. How much longer do I have to wait? Sí, aquí es donde... Not much room in the barracks, but there's nowhere I'd rather be. Ah, vale, tengo que estar... Vale, ya entiendo. So, what can I do for you? Make a nose I'm none too busy. If there's something you need, I'm with you. Still hard at work trying to please adopted Kirkwall? It has been a challenge. Lots of opportunity, if you're the type the locals want. Are you? If you argue enough, you kind of convince yourself. It's been a year settling in. Are you all right? You don't need to coddle me. I am where I am. How close I hold my memories is my own business. This must be a very different pace from serving King Kalen. Creo que ya lo hablé con ella, ¿no? Change, though. The real end for me was Ostagar. You and Carver must have felt something similar. I don't know if that's right to say. I barely knew him. Death on that scale certainly has a finality to it. Sometimes I wonder. You had something you thought I would be interested in? The ambush, yes. Sundermount, when you're No, ready. es verdad, lo I'll del give monte. more when we get there. Claro, voy acumulando secundarias. You can't run off and do it without me. I trust you, but I have to be there. You're Vale. acting on behalf of the guard. Vale, vale. The guard who'll throw you out if you kick that wall one more time. Want me to take a look at that? Barrick. We're good to go. Vale. Ahí. Ya que aquí hay otro. Good luck getting in. I've been waiting all day. Hay algún aquí no puedo pasar. Bueno. Ya lo había leído, ¿no? Anything. I've arranged all of the papers alphabetically. How much longer do I have to wait? Ah, pues no, en verdad, la jerarquía de la capilla no. The Viscount must be terribly busy. I've been waiting most of the day. No, lo leo después. Vale. Vamos a... Good luck getting in. ¿Dónde será el sitio de Barrigel? Vale, supongo. Al bar que no he ido de noche, ahora que lo he hecho. No sé si cambiará algo. Ah, claro, te aparece un ahorcado cuando vas al ahorcado. Sentido. And that's the fact, is it? Think about it. Why would it start? Don't bother me. A dirty backwater full of dogs and the occasional sheep. It took decades for the other blights to run their courses. This one, less than 2 years, don't you see? It never happened. It was all... Madre mía, negacionistas de la ruina. Maravilloso. There's an expedition headed down there. You should go with them. I think I might. After a drink. Hey, friend. Could you spare a few silvers? I'll go
A veces por el bar puedes ver a la chaval que te intentó robar la cartera. Hostia, no me acuerdo de eso. You heard about that Deep Roads expedition? They say anyone who goes down there is going to be rich. Hey, you don't get any drink served down You there, and do me in my room upstairs. What do you say? Not if you were the last man in the free marches. I've got a stiff drink with your name on it. What's the word on the street? I hear rumors of a healer in Darktown who's looking after the sick. For free? Imagine that. Thanks. I should go. Anytime. Dame un trago. Como conociste a Barry con un ojo morado. ¡Ah! Es verdad. Verdad. Barry le pagó para hacer eso y poder rescatarte. Hostias. I removed another bunch of lowlifes. Good news. We like a calm city to play in. Enjoy. Another time, friend talk. Many of them, hopefully. My mother used to say Barry, ¿puedo hablar contigo aquí? ¿No? The meanest waitress I've ever met, but she keeps my drink full. I think I might love her. I like this bar. Everybody here knows your name. Sé que sería aquí donde podía hablar con él. Pero sitio no se me ocurre. So he comes down wearing nothing but his clothes. We have a few drinks and everyone's laughing at him, but he doesn't care. He was naked. Just airing things out, he said. Acércate más a la mesa. Esa es su casita. Edwina's the meanest waitress I've ever met. Igual aún no puedo hablar con él, no sé. I think I might love her. You know that guy Marlowe at the bar downstairs? Don't make eye contact, whatever you do. Edwina's the meanest waitress I've ever met, but she keeps my drink full. I think I might love her. I like this bar. Everybody here knows your name. A ver, estos tres sitios de día. Voy a hacer las montañas. Los esclavistas de Winter son omnipresentes en Ted. Se aprovechan de los elfos y de los pobres y llevan sus víctimas al imperio para vendérselos a sus maestros y a los extranjeros sin escrúpulos. Maybe I should put you to use, Varric. Have you penned some warnings for the lawless? Who's that for? Are most criminals big readers? Seems like pacifying the nobles. Pictures, then. It was just a suggestion. Well, how about a giant sign that just says don't? You could hit people with it. Thank you. I get the point. Something of yours, sir. Maceranus. This is a rare gesture. Ya ves, colega.
Tengo chatarra ahora. Vamos, mochilas. Igual tengo que esperar que avance algo la historia para desbloquear más. Bueno, sí que quería vender. Vale. Vamos entonces a la casa y lo dejamos. Care for a night of fun, sir? I'm a married man, Se salía. Where you going, darling? Off with you. Anders. Vale. Pues tengo limpio todo esto de día y de noche, ¿no? Esto de día y de noche. Las montañas. No, en verdad. Da igual venir de noche, ¿no? El buen Anders. Hasta todo. Keep it down, dog. Cállate. All that noisy dog breath, day in, day out. Make him stop. He doesn't sweat like we do. And it's stuffy in here. You could open a window. There. Isn't that annoying? No. Ah, blight take you. Ay, mira cómo se da la vuelta. Que le rasque la barriga. Get out of my face. Your mother's bad enough. I don't need you nagging me. Pues sí, lo pillo. Eres una mierda de persona.
con eso he sacado bastante inventario. Sí, cierro por ella. De inventario y tal y... Hay nuevas misiones, ¿no? Bueno, hemos hecho muchas secundarias y Fenris. Ya digo, estos juegos, aunque me digáis que son cortos, sé que me paro mucho y que siempre me duran más. Dragon Age 2 no sé quién me comentó que era cortito. O sea, el Dragon Age no es corto, pero el 2 no sé quién me había comentado algo de que era cortito. Yo, no sé. Es más corto, vale. No me nada. Horas, bueno, horas cuadra. No sé cuánto me llevo el Origins. Luego lo miro. Vale. ¿Tienes algo que decirme, hermana? I just keep waiting for the Templars to knock on that door. Es que aquí solo puedo saber el nivel de mi personaje. A ver, ¿cuántos puntos tengo? 2. Debería... No sé si meterme a lista o... Era lo otro que estaba subiendo. Ah, no está.
Esto aún no lo tengo. Yo. Voy a mejorarme esto. Tengo que salir para los otros, joder, macho. Un poco raro. Que este me... Mi amigo Barrick. Buena Bianca. Ok, aprovecha, gracias por pasarte. De acuerdito. Más de cura. El inventario de esta gente.
El gentilhombre. El gentilhombre refinado. Madre mía. Hostia. ¿Cuáles eran más? Todavía no. Esto. Luego. Vale. Esto es lo mismo, pero. O sea, igual puede estar bien ir alternando. Vale. Ok, vuelvo para la casa. Estaba la casa. Aquí. Y ahora sí que ya estaría. Estos dos casi los dejo para otro día. La cojo. Son los DLCs. Diario. Rumor. Bueno. Principal. Tengo que entregar el amuleto ese, es verdad. Le agarran los 50 soberanos. Hostia, tú. O sea, tengo que pagarlos de mi bolsillo. No hay una misión que me los dé. De la clínica de Ciudad Oscura. Tengo que ir a la Ciudad Oscura. Testamento del abuelo Amel. Ciudad Oscura. Ok. Misión del maese en la alta ciudad de noche. Mapa de la ciudad. Ve al Emporio Negro. Meter de comer. Entendido. Y a la costería. 3 conspiradores han muerto aún. Un salto del elfo. Escapó demasiado bien. Alguien entre los dalesianos lo recuerda. What the fuck? ¿Qué es todo esto? Los tomos permiten a Hawke aprender actitudes al instante mejorar atributos. Los utiliza en cuanto los consigue. Tal confiere uno más puntos a atributos. Un tomo de técnica da un punto. El olvido le permite a Howdy reubicar todos los puntos. Hostia, eso está genial. Pues tengo de eso. No. O tener que los. No, espérate.
Sonaba que tenía tomos. Ya los gasté sin darme cuenta. ¿Cómo funciona eso? Una es lo de reubicar puntos. Me interesa. Ahora igual no tanto, pero más adelante me va a venir bien. Cartas. La correspondencia más de tu casa. Ah, vale, para los encantamientos que hay. Fabricación. Fabricar objetos. Les cuestan dinero. Objetos únicos que encontrarás por kilo. Racistas. Esto es lo de la misión de Sebastián. Personajes nada nuevo. Ah, claro, Ferris aún no. Santa, los amartes de los valles, disolvió el reino élfico, puedas agarrar a muchos elfos, la Renata Primera, declaró que todas las tierras leales en la capilla debían darles refugio, considerando las atrocidades cometidas por los elfos en Cruce de Bermejo, una gran muestra de caridad. Los elfos debían dejar de lado a sus dioses y vivir bajo el dictado de la capilla. Algunos elfos rechazaron nuestra muestra de buena voluntad, se unieron para formar los elfos dalixianos nómadas, para mantener vivas sus costumbres y odio. Hasta el día de hoy, los dalishianos siguen aterrorizando a aquellos de nosotros que se aventuran demasiado cerca de sus campamentos. El de los elfos se ha dado cuenta de que es más juicioso vivir bajo la protección de los humanos, y así acogimos a los elfos en nuestras ciudades e intentamos integrarlos. Los invitamos a venir a nuestras propias casas y les dimos trabajos como criados y peones. En Denerin los elfos hasta tienen su propio barrio. Casi todos han demostrado ser miembros productivos de la sociedad, aún así un pequeño sector sigue insatisfecho. Sus alborotadores y descontentos deambulan por las calles sembrando el caos. La hermana Petri. Los enanos descastados de Orzammar no tienen muchas perspectivas de futuro. Dados a vivir en las ruinas de los márgenes sociales y económicos de la poderosa capital enana, la mayoría se dedica a la prostitución. Igual que todos los ríos desembocan en el mar, todos los criminales decastados terminan formando parte del cartel. El héroe de Ferelden diezmó las filas de esta antigua banda cuando llamó a las armas a los enanos para participar en la batalla contra el Sidemonio. Capaces de recuperar el poder del cantello y disfrutar en Orzammar, centraron su atención en el tejado. Usaron grupos de enanos en la superficie para traficar con armas, lirio, artículos, personas y otros bienes entre Orzammar y las tierras humanas. Aunque el negocio es abundante, sus miembros siguen estando desesperados y son muy violentos. A falta de un líder sólido para controlar sus excesos, carecen de honor enano. No respetan su palabra, traicionan a sus aliados e incumplen tratos. El hermano genitivo. Los Kunaris. La sociedad enana se divide en castas rígidas. Todo queda atrás cuando un enano abandona la piedra. De abierto todos son iguales. Cuesta desprenderse una tradición de miles de años. Los enanos exteriores se les arrebata la casta, pero muchos mantienen una jerarquía entre ellos. El enano noble exterior más pobre mira con desdén a los enanos ricos de la casta inferior. La clase alta de los enanos exteriores se divide en dos: los Kalnas, que insisten en mantener la casta, y los ascendientes, que defienden que hay que dejar bajo tierra las tradiciones de Orzammar. Las generaciones de enanos de superficie consideraban que mantener algún vínculo con Orzammar era la única salvación. Dar mercancías del exterior a sus parientes subterráneos y lirio y otros metales a la superficie era la manera más lucrativa de ganarse la vida, deber sagrado.
los últimos años muchos enanos exteriores han ampliado sus horizontes, han fundado bancos, compañías de mercenarios y caravanas comerciales, y se han convertido en inversores y especuladores en los negocios exteriores. Estas nuevas industrias han demostrado ser grandes fuentes de ingresos, pero sus parientes más conservadores las desdeñan. Los enanos exteriores de menos recursos que se asocian con un clan poderoso se les abren muchas puertas, los mercaderes enanos les dan crédito y el poderoso gremio de mercaderes enanos les ofrece trabajo antes que otros individuos más cualificados, pero menos mediación. La primera ruina llevaba ya 90 años causando estragos. El mundo estaba sumido en el caos. Un dios había levantado perverso y corrompido. Los restantes dioses de Tevinter permanecían callados, escondidos. Todos los escritos que hemos recuperado de aquella época están llenos de desesperación. Todo el mundo creía, desde los arcontes más grandes hasta los esclavos más humildes, que el mundo llegaba a su fin. En la fortaleza de Weishaupt se produjo un encuentro. Soldados del Imperio murieron. Cuando partieron de Weishaupt habían renunciado a su juramento con el Imperio. Ya no eran soldados, eran guardias grises. Los guardias empezaron una campaña agresiva contra la ruina. Atacaban a los engendros, recuperaban tierras. La ruina distaba mucho de acabar, pero sus victorias llamaron la atención y pronto recibieron la ayuda de todas las naciones de Tedas. Crecieron en número. Durante el año 992 del Imperio de Tevinter se enfrentaron al Archidemonio Dumath en las llanuras silenciosas. Un tercio de todos los ejércitos del norte de Tedas se perdió en la refriega, pero Dumath cayó y los engendros tenebrosos se retiraron bajo tierra. Aquello no se había acabado. El imperio adoró antaño a 7 dioses: Dumath, Zafikel, Thoth, Andoral, Razikale, Lusakan y Urtemiel. 4 se han levantado contra archidemonios. Urtemiel era el último. Dumath fue el primero. No recuerdo cuáles eran los demás. Los guardias grises han montado guardia durante las eras, sabedores de que la paz es precaria y de que su guerra continuará hasta que el último de los dioses dragones haya desaparecido. La divina es la cabeza de la capilla, aunque existen 2 personas que tienen ese título desde el cisma. La divina blanca es la mujer que vive en la gran catedral de Balrogollo. El divino negro vive en la torre regenta de Minratous. Uno de los dos reconoce la existencia del otro, y hasta estos nombres informales se consideran sacrílegos. Ambos reciben el mismo tratamiento, sagradísimo su perfección. Debajo de la divina está la suma sacerdotisa, gran clérigo en Tevinter, que preside numerosas capillas y representa la máxima autoridad religiosa en su región. Cuando se convoca el colegio de las sacerdotisas, todas ellas se reúnen en Balrollo. A las sumas sacerdotisas les corresponde el tratamiento de vuestra gracia. Por debajo está la madre, o la capilla imperial el padre. Si una madre está al cargo de una capilla, se añade reverenda a su título. Son sacerdotisas responsables de garantizar el bienestar espiritual en su rebaño. Madres y reverendas madres reciben el tratamiento de vuestra reverencia. Los hermanos y hermanas tienen 3 grupos: afirmados, iniciados y clérigos. Afirmados son hermanos seglares, la gente normal y corriente que se ha vuelto hacia la capilla en busca de ayuda. Todos son personas que se han llevado una vida difícil o poco religiosa y que han elegido retirarse a una vida de reclusión. Huérfanos y otros desgraciados que se han creado en la propia capilla. Los afirmados protegen la capilla, que a cambio les ofrece una vida de contemplación solitaria y sin preguntas. Los votos se convierten en iniciados. Reciben preparación en el seno de la capilla, que puede ser académico o militar. Los académicos reciben una educación académica. Solo aquellos que aspiran a convertirse en templarios reciben la instrucción marcial. Clérigos y sacerdotistas son los eruditos de la capilla. Se han dedicado su vida a la búsqueda del conocimiento. Pueden encontrar en los archivos de la capilla o en las bibliotecas donde se guardan los libros antiguos y el conocimiento arcano. La mayoría de los clérigos recibe el título de anciano o anciana, rango inferior al de madre. A todos los demás hermanos y hermanas siempre se les añade un hermano o hermana, como en el caso del hermano genético. Para embajador. La magia. Fuera de antibarcos brillantes. De flechas puede borrar la cuerda. Son hojas. Lo voy a poner encima por si acaso. Calece el renegado. Yo de su círculo. Con acólitos reales.
suyo se convierte. Magia, espada kunari, Sten. Bueno, este es un título, era el título de nuestro amigo. Es que esta espada en concreto es la suya, claro. Revive. ¿Cuán largo podía ser? No mucho. Era Ganlen. Ganlen. Nos quedamos así. Nada más que mirar. Gracias por verme. Hasta la próxima ocasión.